primero agradeceros a todos que estéis aquí a estas horas, un sábado por la tarde, además que justo ayer decían los del tiempo que iba a llover, pero la realidad es que ha hecho un día estupendo. Así que el agradecimiento es doble por estar aquí un sábado de segundo, porque encima cuando hace buen tiempo parece que estas cosas pues apetecen menos. En este caso, pues os digo muchísimas gracias. Y hay una cosa que no se ha dicho en el currículum, pero siempre lo suelo decir porque para mí es un orgullo. Yo soy maestra. Yo empecé mi vida, creo que lo he dicho así hace tiempo cuando estuve, yo empecé mi vida académica en una unitaria. No sé si algunos siquiera saben lo que es eso, pero era una escuela donde había niños de todas las edades y tú te apañabas como podías. Además, en aquel momento tenía 18 años, acababa de aprobar una oposición que me tuvieron que dar permiso porque la convocaron antes de que yo tuviera los 18 años y como no era mayor de edad no podía acceder, pero entré en una escuela, os podéis imaginar mi descontento, sobre todo mi despiste en ese momento. Bueno, creo que con el tiempo, pues como todo se aprende, pero bueno, me ha dejado un buen recuerdo y sobre todo creo que me encuentro mucho más cercana cuando algún profesor cuenta su vida en las aulas, porque yo recuerdo la mía, yo he dado clase en todos los estamentos de edad, desde infantil, primaria, secundaria y universidad. O sea que he recorrido como maestra, digamos, pues casi yo creo que todos los estamentos en los cuales se puede trabajar. Dicho esto, hay una cosa también que os quiero decir personalmente, y a mí se ha aludido aquí como profesora, y a mí una cosa que me ha enorgullecido, y es que alumnas mías, son alumnas en este caso, chicas que ya son doctoras y que han sido ponentes en estas jornadas. Para mí es un orgullo pues la siembra realmente de personas que van a seguir con el trabajo en las altas capacidades. Pero creo que, como dicen que lo de ser de bien nacidos es ser agradecido, yo voy a agradecer también a los que han sido mis maestros, que os voy a nombrar porque hay muchas razones, pero creo que hay alguna que me parece importante. Y es, bueno, uno de mis maestros se ha aludido esta mañana, ya sabéis que además era algo más que un maestro para mí, pues Jesús Beltrán, realmente su libro de procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje, yo creo que es el mejor libro que se ha escrito en España sobre ese tema y sigue siendo un libro, como yo digo, de cabecera. Realmente de él aprendí muchas cosas, pero aprendí también sobre todo el tema del procesamiento de la información y el tema de las estrategias cognitivas. Y el segundo de mis maestros, pues realmente lo he recordado mucho porque precisamente acaba de fallecer, ha muerto ahora en febrero de este año. Realmente Luis Alberto Machado fue para mí el hombre que desde un primer momento, desde que él era licenciado en la Universidad de Harvard, era un hombre muy inteligente, realmente yo pienso que era un hombre de alta capacidad, pero que tuvo la visión desde el primer momento, desde que él acabó su universidad, aunque él era licenciado en Ciencias Económicas y Políticas también, que realmente era necesario el desarrollo de la inteligencia para el bienestar del ser humano. Realmente se preocupó muchísimo por el desarrollo del talento, esta frase es suya, ¿vale? Y yo tuve el honor de trabajar con él. Él creó el único ministerio de la inteligencia que ha existido. Es decir, fue ministro de la inteligencia. Es decir, a él le ofrecieron un ministerio de educación. Él era en Venezuela, en la Venezuela de los años 90, que realmente era una Venezuela con una gran riqueza económica que desgraciadamente para los venezolanos no se parece nada a lo que ahora mismo es Venezuela, con todos los pros y los contras de aquella época y de esta, que yo en esto no entro, pero pues creó un ministerio de la inteligencia con el objetivo de mejorar la inteligencia del país y desarrollar el talento. Como comprenderéis, en mí eso ha dejado una huella y por eso he seguido. Después de todo aquello, entonces era una doctoranda, porque todavía no tenía, digamos, apenas experiencia, pero realmente a mí me marca. Entonces, desde aquí, yo he querido, pues, rendir un homenaje también a los que a mí me enseñaron y me abrieron el camino. Precisamente, me ha dolido más el tema de Luis Alberto Machado porque ha muerto desconocido, es decir, sin que en su país le hayan rendido ningún homenaje, cuando a mí me parece que fue un hombre que luchó precisamente por el desarrollo de su país y por la inteligencia. Pero bueno, pues dirán, eso se puede decir que nadie es profeta en su tierra, pero al menos yo he querido recordarlo y además que sepáis, y si tenéis ocasión de entrar en la web, hay muchas, en internet, su libro se llama La Revolución de la Inteligencia y aunque han pasado muchos años,
sigue siendo un libro vigente para todo aquel que realmente se preocupe por la inteligencia y el talento. Dicho esto, como habéis visto, yo he planteado mi ponencia o la charla de la que os voy a dar con interrogantes. ¿Por qué? Porque yo creo que los interrogantes, hombre, yo no soy inteligente, pero pretendo hacerlo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que distingue a las personas inteligentes es hacerse preguntas. Yo no sé si, sé que muchos de vosotros tenéis hijos o tenéis alumnos que son niños más capaces, niños de alta capacidad. Y yo creo que lo que más les distingue, cuando a mí a veces me preguntan, yo digo, es su velocidad para aprender, su interés por aprender y su capacidad de preguntar. Es decir, son preguntones. A veces, como yo digo, no hay quien los aguante, porque es y pregunto y quiero saber y dime y por qué y es justo y no es justo. Todo ese tipo de cosas que continuamente les oímos. Pues bien, eso tiene sus pros y sus contras, pero realmente el mundo ha avanzado en base a preguntas, ¿vale? Entonces, yo me voy a, puesto que estamos hablando de la inteligencia, aquí ya se han dicho muchas cosas, se ha hablado de muchísimos muy buenos programas de intervención, pero a mí se me ha ocurrido decir, bueno, ¿y por qué no miramos los cimientos de la casa? Porque a lo mejor si miramos los cimientos de la casa, también nos damos un poco más cuenta de por dónde vamos. Entonces hemos decidido hacer lo siguiente. Os voy a enseñar 4 definiciones de la inteligencia, ¿vale? Y os voy a pedir que, bueno, pues que penséis con cuál os sentiríais más identificados, ¿vale? O sea, cada uno va a pensar en una. Alexandra, ¿me vas a hacer un favor? A ver. Sí, a ver, voy a martirizar algo. No sé si habrá voluntarios, pero si no hay voluntarios va a haber involuntarios, ¿eh? O sea que en eso ya os lo advierto. A ver, hay, por ejemplo, ¿hay alguna persona que sí? No os voy a preguntar por qué, simplemente ya está. ¿Hay alguna persona que se identifique con la primera? Vale, tenemos un valiente por lo menos. ¿Hay alguien que se identifique con la segunda? Vale, hasta que ya hay vale. ¿Hay alguien que se identifique con la tercera? Bueno, aquí ya tenemos... ahí ya vale, pues en principio que nos hace falta preguntar, ¿vale? Ya veo que hay buen ánimo de participar. ¿Y hay alguien que se identifique con la cuarta? También, o sea que yo creo que hemos ido increciendo. Vale, muy bien. Bueno, efectivamente, estas definiciones son realmente definiciones de grandes expertos. Es decir, pues tenemos a Lewis Stellman, a Kofka y Kohler, que como sabéis son los padres de la psicología de la Gestalt, a Jan Piaget, por supuesto, a Perkins, a Bono, a Covington, de los que tanto se ha hablado aquí, ¿vale? Y bueno, y tenemos ahí un autor, yo lo he colocado, pero es cierto, que decía que la inteligencia es la capacidad de resolver. No voy a entrar en ese tema porque a lo mejor nos podemos estar discutiendo toda la clase, pero bueno, eso está ahí, ¿vale? Y tiene su cierta validez científica. Bien, como veis, aquí realmente estas son definiciones clásicas, que yo diría que todas son verdaderas, ¿vale? Pero que realmente, dice, bueno, a ver, ¿qué cosa de estas realmente es? Igual que habéis hecho vosotros, ¿eh? Habéis elegido una. Vale, los expertos también se empezaron a preguntar cuál era la que realmente podía definir mejor a la inteligencia. Digamos que en esa situación, en torno precisamente, pues cuando estaba Luis Alberto Machado precisamente con su trabajo, hubo un momento en que apareció una especie de crisis científica porque parece que nadie se aclaraba con qué realmente era la inteligencia. Con lo cual había como una especie de descontento de decir, a ver, ¿cuáles van a ser los programas? ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a definir el talento? Si todo esto está ahora mismo así como en la movida, ¿no? Entonces, realmente, pues además, lo que realmente acabó, digamos, por rematar el tema, es decir, el que se hablara de la inteligencia, hubiera una gran crisis y se organizara lo que después se ha llamado la revolución de la inteligencia, que es lo que nos ha llevado en el siglo XXI a esa preocupación y a esas, digamos, nuevas investigaciones acerca de hacia dónde vamos mentalmente. Realmente fue un libro que es muy conocido, yo creo que este libro lo conocéis todos, ¿vale? El famoso libro de la curva de la campana de Hesstein, ¿vale? Este es un libro científico, un libro serio. Lo que pasa es que intentó realmente ver cómo era la inteligencia de los grupos sociales y las consecuencias que la inteligencia tenía en la vida de las personas.
Es un libro que se hizo en Estados Unidos, se hizo técnicamente bien, es decir, Gersten y Murray trabajan bien, son unas personas que lo hicieron a la ligera. Lo que pasa es que sus resultados fueron hirientes desde el punto de vista social, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la idea central que acabó en aquel momento definiéndose, ya os digo, era dura, pero técnicamente estaba fundamentada, ¿vale? Era que realmente la inteligencia, la baja inteligencia, digamos, correlacionaba con los atributos negativos de la sociedad. Es decir, que realmente una de las cosas que al final ellos decían, era la última, ¿vale?, es que la inteligencia estaba asimétricamente distribuida en la población y además en la famosa campana de Gauss se colocaron resultados de las pruebas que pasaron. En la parte, digamos, alta estaban los sajones y los asiáticos, y en la parte, digamos, baja estaban los latinos y los negros, las personas de color. Entonces, claro, eso, yo no digo si en aquel momento era verdad o no era verdad, lo cierto es que levantó muchísimas ampollas. Pero bueno, ellos dijeron que realmente eso había que tenerlo en cuenta porque además, digamos que la baja capacidad intelectual correlacionaba con todos los problemas, digamos, sociales de las personas y que eso el Estado lo debería tener en cuenta. La verdad es que, ya os digo, el libro, con todo lo que podamos pensar, lo que tuvo de bueno, y siempre dicen que no hay mal que por bien no venga, es que, digamos, provocó esa crisis y que realmente la gente se planteara, vamos a ver, ¿cómo va a ser la inteligencia del siglo XXI? Porque estábamos ya justo en los años 90 y ya estábamos. Entonces, pues realmente las consecuencias fue un gran debate de los expertos, ¿vale? Y realmente un documento que se ha conocido y ha pasado en la historia como el Manifiesto de la Inteligencia. Y aunque casi siempre las mujeres somos menos visibles en el campo científico, la mujer que al final puso, yo digo que la guinda al pastel fue una mujer, fue Linda Goffson. Esta era una profesora que estaba trabajando entre la Universidad de Laval y de la Johns Hopkins, que estaba haciendo un estudio sobre inteligencia y sociedad, y viendo el descontento y la situación en la que había un gran debate mediático de qué era realmente la inteligencia y hacia dónde iba la inteligencia, hizo lo siguiente: hizo un estudio, analizó 26 puntos de los que ella pensó, después de hacer una consulta con los expertos, analizó 26 puntos y los mandó a los mejores expertos que había en el mundo en aquel momento, ¿vale? Que, bueno, no se... ¿Ha pasado? ¿Vale? A ver. Sí, bueno, no pretendo que leáis esto, pero para que os deis una idea de los expertos que apoyaron las ideas, los 26 puntos del manifiesto de la inteligencia que ha pasado a la historia, así como el manifiesto de lo que es la inteligencia. Pues ahí tenemos a Thorndike, tenemos a Fromming, a Perlow, tenemos a Levinsky, es decir, tenemos a Kaufman, por ejemplo, es decir, tenemos a los que todos hemos estudiado en algún momento, los que hemos hecho, digamos, psicología o estamos cercanos, pues fijaros cómo todos estos grandes científicos apoyaron las ideas de esta mujer. Pero además, ¿por qué tuvieron tanta repercusión? Pues muy sencillo, porque ella consiguió que ese manifiesto, esto está en internet, lo podéis buscar, ese manifiesto se publicara en un periódico de gran tirada como fue el Wall Street Journal, con lo cual llegó al gran público. Es decir, por primera vez en la historia, digamos que el gran público, la gente en general, recibió una información científica acerca de lo que era la inteligencia. Entonces realmente esto marcó un cambio, un giro en lo que iba a ser la inteligencia, por lo cual muchas de estas definiciones que hemos aceptado como estupendas y además eran verdaderas y lo siguen siendo en parte, pues iban a cambiar después, digamos, del famoso manifiesto de la inteligencia. Vamos a pasarlo porque no me voy a entretener. Esto lo podéis encontrar en internet, es decir, si ponéis la cita del periódico lo vais a encontrar, tanto en inglés como en castellano, así que pasa. Y realmente yo lo que he hecho ha sido resumir o dar una idea de los tres hitos sobre los que realmente al final esto se unió. Por un lado, se estableció una nueva o una idea nueva acerca de por dónde tenía que ir la inteligencia, sobre la conceptualización, otra sobre la evaluación, es decir, sobre para qué y cómo se debía evaluar, y otro sobre las consecuencias que tenía precisamente el tener o no tener inteligencia. Es decir, que, por ejemplo, las consecuencias, una de ellas, como la tenéis ahí al resumen, el nivel intelectual se relaciona directamente con el rendimiento, tanto en contextos sociales como económicos, ocupacionales y educativos. Vale.
Es decir, realmente eso fue, digamos, resumiendo lo que les digo, los 26 puntos que quien quiera los puede consultar. Yo creo que además está muy bien porque realmente nos da una idea de cómo, digamos, se retomó todo lo que era la inteligencia. Pero, a partir de este manifiesto, la Asociación Americana de Psicología, que era y es quizá el organismo internacional que más fuerza tiene a la hora de hablar o definir el tema de la inteligencia o a la hora de valorar publicaciones científicas, hizo su propio informe, ¿vale? Un informe que le encargaron a un experto, a Neisser, que ha pasado la historia también como el informe Neisser. ¿Y qué dijo el informe Neisser? ¿Vale? Pues realmente el informe Neisser lo que vino a añadir pues fueron algunos datos de la investigación científica, ¿vale? Pero también dijo dos cosas muy importantes. Primero, que realmente había habido mucho debate mediático y que por lo tanto había cosas que se habían distorsionado, pero también, digamos, lo que hizo fue establecer algunos grandes interrogantes. Es decir, que de alguna forma vino a decir por dónde tenía que seguir la investigación científica, ¿vale? Hacia dónde tenía que ir digamos, el estudio del talento y el desarrollo de la inteligencia. Entonces, a partir de ahí, digamos que muchos investigadores han seguido trabajando, y entonces, ahora ya nos podemos preguntar dónde estamos ahora. Es decir, ¿dónde está ahora mismo el modelo de la inteligencia? Porque estamos hablando todo el tiempo de inteligencia, pero bueno, como hemos visto, todos realmente habéis adoptado pues, unas definiciones estupendas y válidas, pero tampoco estábamos todos de acuerdo, aunque todas podían ser verdad. Bien, pues entonces, ahora yo digo, bueno, pues vamos a ver dónde estamos en este momento. Y os he traído a las personas que ahora mismo, a nivel mundial, tienen un mayor reconocimiento en cuanto al campo de la inteligencia. Es decir, son los grandes expertos, los grandes gurús, por decirlo así, de la inteligencia. A todos los conocéis. Pero yo quizá voy a dar una versión algo un poco distinta, porque estoy segura que algunas de sus ideas, pues sí, son muy conocidas, pero realmente otras yo creo que no tanto. Supongo que conoceréis, no me he traído el puntero, al final tenía uno, pero me he dejado, el de arriba de todo, ya sabéis que es Howard Gardner, ¿vale? Este señor sonriente es Robert Stemmer, esta señora es Carol Dweck, ¿vale? Este señor del centro es Daniel Goleman, vos también sabéis quién es, y este señor de abajo es Ken Robinson. Estos son los padres de la inteligencia actual. Vamos a ver uno de ellos, vamos a ver, de Howard Gardner, evidentemente, yo creo que todo el mundo le conoce. Todo el mundo conoce las inteligencias múltiples, pero realmente yo creo que nadie conoce su definición de la inteligencia. No os voy a preguntar, pero estoy muy buena si os digo, a ver, ¿cuál es la definición que da Howard Gardner de la inteligencia? Porque esa es la base de toda su teoría. Si no partimos de ahí, pues no hacemos nada. Bien, pues fijaros, lo que os voy a comentar es por qué, de dónde llega Howard Gardner a esta definición de la inteligencia, y es la que le lleva después a las inteligencias múltiples. Howard Gardner, además de psicólogo, es médico, ¿vale? Él trabajó mucho tiempo en el Hospital de Veteranos de Massachusetts. Entonces allí vio a bastantes sujetos, sobre todo hombres que venían de la guerra de Vietnam, hace años, evidentemente, y vio muchos sujetos lobotomizados, es decir, sujetos con graves daños cerebrales. Entonces empezó a estudiar estos casos y a ver cómo había zonas del cerebro que se mantenían intactas, es decir, que se mantenían parte de la inteligencia, aunque otras se perdían. Digamos que el nombre científico que se había dado a este tipo de sujetos, ¿vale? Lo dio un francés, Alfred Wiener, que fue un psicólogo del siglo pasado, que le llamó los idiots savants, los idiotas sabios. No porque quisiera insultar a nadie, sino porque realmente en el siglo pasado la idiocia era una enfermedad, y el idiota era una persona que tenía una enfermedad, entre comillas, mental. Entonces a esto se le llamaba, pues, digamos, científicamente aparecer los libros como los idiotas sabios. Pero realmente creo que todos hemos oído hablar de estos casos. Ahora mismo está el caso de George Weidener. Es un gran matemático, ¿vale? Es un gran pintor que expone en el MoMA, pero sí es una persona que tiene algunas deficiencias evidentemente intelectuales, pero sin embargo otras las tiene totalmente, digamos, desarrolladas, incluso por encima de la media. Luego he traído una película que creo que muchos habéis visto, que es la del hombre de la lluvia. ¿La habéis visto? Sí. Pues eso sería la versión cinematográfica. Eso le llevó a Gardner realmente a estudiar la inteligencia, ¿vale? A estudiar
cómo podía haber una o más o varias, o cómo se distribuía la inteligencia en el cerebro. Entonces llegó a esta conclusión, que se define mejor a los humanos diciendo que poseen una serie de inteligencias relativamente independientes, porque demostró que todo se sabía, pero él, digamos, lo reafirmó, que las distintas inteligencias se generan en zonas diferentes del cerebro, ¿vale? Diciendo que tiene una sola inteligencia definida por el cociente intelectual, y él advertía, se trata pues de un enfoque racional, no apoyado en la investigación empírica y cuantitativa, ojo, sino en un análisis factorial subjetivo. Es decir, que él hizo un análisis y dijo que a partir de ahí había distintas inteligencias. Pero, además, la segunda parte, que yo creo que es más importante y que explica por qué puede haber 7, 8, 9, 10, 15 o 20 inteligencias, ya sabéis que ha aumentado el número, es de otros 7, pero hay bastantes más. ¿Por qué? Porque dice que la inteligencia es un potencial biopsicológico para procesar la información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Es decir, todos tenemos un potencial biopsicológico, pero si nacemos en Nueva York, desarrollaremos una inteligencia. Y si nacemos en el Sahara, desarrollaremos otra. ¿Por qué? Porque el entorno, ayer también se decía, ¿os acordáis? No sé si visteis lo que puso el profesor Turón, de Gagné, efectivamente el entorno va a modelar. Luego os hablaré, aunque sea muy brevemente, de realmente cómo eso tiene una base neurofisiológica. No entraré mucho, pero realmente esto está apoyado en datos médicos fundamentalmente. Entonces, fijaros, como ya tenemos una idea completamente distinta de qué es la inteligencia. Y además tenemos, yo creo, una responsabilidad mayor, porque sabemos que es un potencial biopsicológico que tienen los niños, cada uno en una medida, y que se va a desarrollar en función de lo que hagamos por ellos. Entonces eso es muy importante, y eso es una responsabilidad social y política. Yo es que me meto con los políticos si hace falta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son ellos los que al final pues tienen que dar pues el marco para que los demás podamos trabajar en eso. Bien. Vamos a seguir y, bueno, a Stenberg, esta mañana hablaba Elena de él, evidentemente Stenberg es muy conocido. Realmente él hablaba de 3 tipos de inteligencia, la analítica yendo de abajo arriba, la analítica, la creativa y la práctica. Realmente él hizo muchos estudios también acerca de la relación de su teoría con la capacidad superior, ¿vale? Realmente una de las cosas que él llegó a demostrar o a deducir, que quizás las personas que son más inteligentes en lo que llamaríamos la inteligencia académica, por decirlo así, o la que más o menos suelen medir los tests, que ahí andaríamos diciendo cosas distintas, realmente a veces tienen muy buena inteligencia en relación, digamos, con lo que sería la experiencia, es decir, necesitan menos repeticiones para aprender. A ver, yo siempre me acuerdo de un niño que cuando en la clase, un día hablando con él, me decía, no, es que yo en la clase, no es que me aburra, pero dice, es que me pasa una cosa, dice, mi profesor siempre repite 3 veces lo que explica. Digo, eso es verdad, siempre lo explicamos una vez, luego otra vez, pues si no lo han entendido, y bueno, como aquellos del final, que sé que no me están atendiendo, pues allá que voy. Entonces el niño me decía eso, mientras que un niño de la media necesita 3 explicaciones, o 3 repeticiones, un niño de alta capacidad no necesita más que uno. Con una ya lo tiene automatizado y es capaz de hacerlo casi sin pensar. Es decir, es como cuando aprendemos a montar en bicicleta. Hay personas que, bueno, pues hay que estarlas llevando 3 días, pero hay niños que cuando se montan, están delante. Entonces no tiene sentido que les sigamos poniendo ruedines. ¿Por qué? Porque ya pueden. Entonces esa es la mayor diferencia en cuanto a alta capacidad que Stenberg nos da desde su teoría. Por lo tanto, como veis, nos van enseñando muchas cosas acerca de cómo es la inteligencia. Pero por otro lado, también Stenberg nos dice que donde mayor déficit tenemos o tienen las personas más capaces es precisamente la inteligencia práctica. Es decir, el movernos en el contexto. Yo ahí digo que hay personas que son inteligentes pero no son listas, ¿vale? Y hay personas que son listas pero son menos inteligentes. Creo que entendéis el juego en castellano, de esas 2 palabras. Pero la contribución, yo creo, otra de las contribuciones más interesantes, que también se ha hablado esta mañana y no voy a entrar en ella, es el tema de la inteligencia exitosa.
Es decir, realmente por qué una persona o dos personas que tienen aparentemente la misma capacidad tienen más éxito o no. Evidentemente puede estar la suerte, ahí no entro en ello, pero sí que él habla del equilibrio entre, digamos, las tres subteorías o las tres partes de la inteligencia. Entonces, a veces nos tenemos que preguntar, desde la teoría de Stenberg, estos niños que nosotros tenemos, que son niños de alta capacidad y a veces tienen algún tipo de fallo o fracaso, podemos ver desde la teoría de Stenberg cuál de las áreas es la que realmente está o no funcionando o si están o no equilibradas, porque su programa tiene un programa de desarrollo cognitivo, el PIPS, que realmente lo que hace es intentar equilibrar los tres sistemas. ¿Por qué? Porque ese es el que nos lleva a la inteligencia exitosa. Él también distingue entre inteligencia académica y práctica y además también tiene un libro, el título es un poco duro, ¿vale? Pero lo que intenta es explicarnos por qué la gente inteligente a veces fracasa. Es decir, el libro lo que trata es de eso, aunque parece así que suena un poco fuerte, que la gente inteligente pues, se convierta en estúpido, por decirlo así. Bien, seguimos, y esta es la teoría de Carol Dweck. Para mí, yo creo que es la más interesante, desde el punto de vista de las almas. Carol Dweck tiene varios programas, uno de ellos que se llama Brainlogy, que está trabajando con niños y está haciendo una labor maravillosa. Es la teoría de la actitud mental. Fijaros lo que nos dice Carol Dweck. Yo me acuerdo que esto se lo enseñé a unos niños y uno enseguida me dijo, pues yo realmente hago esto y esto, pero esto no lo hago. Yo os animaría a que mañana o el próximo día que estéis con los niños, intentéis ver cuál es su actitud mental. ¿Por qué? Porque esa autora lo que nos ha dicho es que cuando nosotros tenemos una capacidad, ¿vale? Depende de nuestra actitud mental el que realmente esa capacidad nos lleve al éxito o no. ¿Cuándo no nos lleva al éxito? Pues cuando nosotros tenemos lo que ella llama una actitud mental estática. Es decir, que cuando otra persona o otro compañero triunfa, pues pensamos que a nosotros nos han dejado mal, porque yo ya no voy a poder triunfar. Cuando otra persona, digamos, cuando realmente no lo hacemos bien, pues ya pensamos, bueno, pues entonces yo ya no me esfuerzo, porque ya para qué, si realmente no me va a salir, ¿vale? Es decir, hay un problema a veces con los niños de alta capacidad que yo lo he vivido, Yo me acuerdo de una niña, una adolescente, que vino con un fracaso escolar tremendo y ya, no sé, además hasta como deprimida, con una serie de problemas, hasta que ya empezamos a hablar con ella y ya le preguntaba, pero bueno, vamos a ver, dime, cuéntame, me contaba distintas cosas, y ya llegamos a la conclusión de que realmente ella pensaba que como tenía alta capacidad, el esfuerzo era inútil, o sea que no tenía que esforzarse, claro, evidentemente, con mucha capacidad que tengas, si no habéis montado un libro, pues te vas a garete. Pues es así, es decir, ver el esfuerzo como inútil, ignorar la crítica, es decir, que cuando nos critican, no, con lo listo que yo soy, no. La crítica es buena, es constructiva y hay que aceptarla. Y luego además, digamos, de esto que tantas veces hemos hablado, la baja resistencia a la frustración, se cede fácilmente. En el lado contrario estarían las personas que cuando el otro triunfa, cuando digáis, a ver, ¿por qué crees tú que tu compañero le ha salido bien el examen? ¿O por qué crees que tu compañero se sabe la lección? Aprende del éxito ajeno. Después, si a ti te dicen que has hecho algo mal, pues a partir de ahí aprende e intenta hacerlo mejor, ¿vale? Además, el esfuerzo, se ha dicho aquí por activa y por pasiva, es imprescindible. Como no nos esforcemos, no llegamos a ninguna parte, tengamos la inteligencia que tengamos. Y por supuesto, el que resiste gana. Eso lo decía Camilo José Cela. El que resiste, creo que lo hemos dicho todos, el que resiste gana. Por lo tanto, hay que persistir. Entonces, ¿cuál sería la actitud mental que realmente tendremos que formar en nuestros alumnos? Yo creo que está clara. Pero lo más interesante de estos estudios es una serie de investigaciones de tipo neurológico que se han hecho, que se han publicado, pues, alguna desde el 2006, pero el posterior. Mirad, hicieron el siguiente estudio, la siguiente investigación. Se pasó una prueba a los alumnos, ¿vale?, para ver si tenía una actitud mental fija o de crecimiento. A partir de ahí se les pasa una prueba de conocimiento, una prueba de conocimientos comunes. Por ejemplo, pues, podríamos preguntarles cuál es la capital de Francia o de Finlandia, me da tiempo. Después, a los sujetos
se les sometía, es decir, ya las preguntas se les hicieron sometidas a un escáner, a un aparato que digamos, estaba registrando sus ondas cerebrales, ¿vale? Entonces, se les decía cuáles eran las respuestas correctas, ¿vale? Y se veía cómo funcionaba el cerebro. Y después se les decía que se les volvían a repetir las preguntas, ¿vale? Es decir, se les volvía a preguntar y a repetir el test. ¿Qué es lo que se observó que es lo más importante, lo más interesante de este trabajo? Bueno, pues las personas que realmente, digamos, tenían la actitud mental fija, el sistema que funcionaba era el sistema emocional, el sistema límbico. Es decir, el que realmente se ponía en funcionamiento era el sistema límbico. El sistema límbico realmente nos transmite emociones, pero precisamente a aprender no nos ayuda muchísimo. Es decir, que es un sistema interno, pero que realmente a la larga no nos sirve para aprender. Sin embargo, las personas que tenían una actitud mental de crecimiento, digamos que lo que se ponía en funcionamiento era el lóbulo frontal, se ponía digamos, el aprender. ¿Qué ocurriría? Que las personas que tenían, digamos, la actitud mental de crecimiento habrían aprendido cuál era la capital de Francia, aunque se hubieran equivocado. Mientras que las personas que realmente tenían esa actitud mental fija no habían aprendido nada. Por lo tanto, y además eso estaba registrado por ondas cerebrales. O sea, se veía cómo el cerebro se iba, digamos, ahormando de una forma completamente diferente. Es decir, no es lo mismo trabajar con el lóbulo frontal que trabajar con la amígdala. Entonces, eso es así. Bien, yo me acuerdo que contándoselo a los niños, les cuento siempre un chascarrillo que les gusta mucho. Les digo, bueno, cuando tengáis novia, haced el favor de decirle que la queréis muchísimo, pero con la amígdala, no con el corazón, porque el corazón al fin y al cabo es un músculo, ¿no? Y siempre se acuerdan de eso. Bien, ¿cuál es digamos, una idea que nos da Carl Dweck para trabajar? Pues fijaros qué sencilla, pero qué bonita. Cuando tenemos un niño de alta capacidad, nunca le debemos decir qué bien lo has hecho, porque eres muy inteligente. Simplemente le tenemos que decir, bien, buen trabajo, te has esforzado mucho. Esa es la clave de cambiar la actitud mental de un niño y la que realmente le puede llevar al éxito. Bien, y por último, no, me quedan dos, pero esa la voy a pasar muy deprisa porque todos lo conocéis. Es decir, no puedo evitar hablar de Daniel Goleman, porque realmente el libro de Daniel Goleman, a pesar de que no es un libro científico, es un libro de divulgación, es el libro más vendido en la historia de las ciencias sociales. O sea, que fijaros el impacto que tiene, ¿vale? Pero realmente es un libro, como os hemos dicho, de divulgación, en el que todavía se discute si realmente hay una inteligencia emocional o son factores de la personalidad. En conjunto son tres tipos de preguntas, porque como yo me he dedicado a hacer preguntas, yo diría que la inteligencia o esos factores emocionales se refieren a tres preguntas. Esas tres preguntas resumirían realmente las enseñanzas de lo que sería eso que se ha dado a llamar inteligencia emocional, que realmente, como muchos sabéis, no fue ni mucho menos Daniel Goleman el que realmente empezó, digamos, investigó ese tema. Daniel Goleman realmente tuvo la suerte de poner un libro a nivel de gran público. Pero realmente Salo y Mayer son los padres realmente de este tema, y realmente son tres preguntas muy sencillas que lo podemos llevar a la práctica cualquier día y lo podemos trabajar con los niños, y os aseguro que estamos trabajando todos los aspectos de la inteligencia emocional. Primero, pues entender o ver cómo reaccionamos frente a los problemas o los desafíos, es decir, cómo reaccionamos de manera práctica, de manera creativa, de manera conciliadora. Podéis hacer un ejercicio cuando queráis, y ahora no tenemos tiempo, si no, lo haríamos. La segunda es por qué algunas personas realmente, digamos que se pueden desarrollar, que se relacionan mejor, es decir, tienen esas facilidades, lo que llamamos habilidades sociales, ¿por qué se tienen que relacionar mejor? ¿Cuáles se relacionan mejor y por qué? ¿Vale? Y por otro lado, la última de las grandes preguntas que resumen la inteligencia emocional sería ¿por qué unas personas son más capaces que otras para enfrentarse a los contratiempos, para superar los obstáculos o ver las dificultades de la vida de manera diferente? Pues de ahí también se habla de la resiliencia. Es decir, son las tres ideas que resumen lo que se ha conocido como el boom de la inteligencia emocional, pero bueno, está ahí, es otro enfoque de la inteligencia en el siglo XXI. Y
ahora ya sí que voy al último y realmente me parece muy, muy bonito. Es el elemento. El elemento es el libro de Ken Robinson, habéis visto la foto de él. Y realmente él plantea lo que es la inteligencia, y su libro es muy, muy conocido, yo supongo que muchos de vosotros a lo mejor lo habéis leído, pero fijaros que hace un planteamiento diferente. Dice, se trata de cambiar la pregunta de ¿eres inteligente? Por la pregunta de ¿qué modo eres inteligente? Y realmente su idea es que todas las personas, que también se ha dicho, tenemos unas potencialidades y que cuando alguien descubre esas potencialidades, realmente nosotros llegamos a ser realmente inteligentes o talentosos. Os voy a poner un ejemplo del libro y otro ejemplo real de la vida de Robert Stender. Robert Stender era un alumno brillante, ¿vale? Pero andaba en galaxia así. Y empezó a suspender. Bueno, sus padres tuvieron paciencia, este chico, pues no sé qué le pasa, esto lo cuenta en su biografía, no sé qué le pasa, vamos a ver, y así pasó un año y llegó al año siguiente y encontraron que tenía todo matrícula. Y entonces, claro, al final del curso, sus padres le preguntaron, pero bueno, Bob, ¿qué ha pasado? Y dice, bueno, y él les contestó, es que este profesor ha sabido ver la capacidad que había en mí. Es decir, que ese profesor había sabido realmente descubrir cuáles eran sus capacidades. Y en el libro de Ken Robinson también lo podéis encontrar porque hay muchísimos ejemplos en internet. Él cuenta una historia muy bonita. Yo os podría contar más casos reales, pero voy a dejarlo solo en en el que hay una niña que, bueno, aparentemente es inteligente, pero un desastre. O sea, un desastre que no para, que no atiende, que tiene TDAH, que no sirve para nada y se plantea llevarla a un centro de educación especial. ¿Vale? A un centro de educación especial porque aquella niña no podía seguir. Pero va a verla, al fin le hace un estudio un psicólogo y, bueno, ve que empieza a ver que la niña tiene muy buena motricidad e incluso, bueno, pues se pone una música y ve cómo la niña se mueve. Y entonces le dice a la mamá, mire, yo creo que esa niña la tienes que llevar a bailar. Y la madre dice, ¿a bailar? Sí, dice, yo espero que esa niña, que le va muy bien bailar, así, llévele usted a bailar. Bien, pues esta mujer es Lillian Gay, que ha sido una de las mejores bailarinas del siglo XX. Yo no sé si habéis visto algún musical como Cats o El fantasma de la ópera, ¿vale? Pues la coreógrafa era esta mujer. O sea, cuando alguien supo ver cómo era su elemento, realmente esa mujer siguió adelante. Luego hablaremos un poquito de cómo se puede descubrir el elemento en las personas, pero yo creo que ahora como que tenemos una idea diferente de por dónde va la inteligencia. Ahora tenemos también otras definiciones, otras ideas, pero están ahí. Entonces, a mí me parece que esta última es muy bonita y realmente nos va a dar también otra visión. Sí. De todas maneras, también, y esto voy a ir rápido, no quiero enrollarme demasiado, todavía hay grandes interrogantes. Es decir, había interrogantes y los sigue habiendo. Es decir, ¿hacia dónde va a ir la investigación en el campo de la inteligencia? Pues fundamentalmente la punta de lanza está en tres temas. Un tema es la genética, otro la nutrición y otro el ambiente. No voy a entrar mucho en ello. Como sabéis, siempre ha habido esa discusión de si genética o no, genética o ambiente. El estudio clásico de la genética fue el de Galton, ya sabéis que fue a principios del siglo, escribió el famoso libro del genio hereditario. Él defendió en su libro que la excepcionalidad, la capacidad superior se heredaba y que era cuestión de familia. Realmente era primo de Darwin. Bueno, él lo decía de su familia, él era muy inteligente, era primo de Darwin, en su familia había hombres muy inteligentes. Entonces, basándose en eso, pues realmente él vio que llegó a la conclusión de que no llegó a la ligera, hizo muchos estudios de que realmente la genética determinaba la capacidad superior, de ahí el libro del genio hereditario. Luego, posteriormente, Jensen, pues otro experto, posteriormente, hizo una serie de estudios y hablaba de que la inteligencia era una propiedad física del cerebro. Evidentemente, luego se han hecho muchos estudios sobre mellizos, sobre gemelos que comparten la total o parte de la carga genética. Voy a pasar deprisa de todo esto para deciros alguna idea de hacia dónde van los estudios.
Los estudios van en el sentido de que hay una parte de la genética que es verdad, digamos, o verdad casi inamovible. Es decir, lo que sí se sabe es que los axones cerebrales, que son esos, digamos, esos hilitos o palitos que tenemos ahí, ¿vale?, que son los que unen a las neuronas entre sí. Los axones cerebrales, que son los que transmiten la información, cuando tienen una buena mielinización, evidentemente transmiten la información más deprisa. Lo estoy contando muy, digamos, de una forma muy rápida. Entonces, pero esa mielinización, eso sí depende de la herencia. Es decir, que hay una parte del cerebro que se conforma desde la herencia. Pero las cosas que se están viendo en la actualidad es que realmente a lo largo de nuestra vida y en función del ambiente, en función de la nutrición, digamos que esos procesos de mielinización del cerebro pueden mejorar y pueden cambiar. Y además, lo más importante, que eso ya se convierte en una nueva carga genética que nosotros transmitimos de otra manera. Es decir, que la genética ya no es inamovible, sino que la genética nos va a hacer ir cambiando, probablemente a mejor, pero podemos cambiar la carga genética que recibimos. Es decir, sí hay una parte que vamos a recibir, pero también se ha comprobado, desde ese punto de vista, que esa carga genética la podemos modificar por el ambiente. Esto se ha estudiado también en medicina. Todos sabemos que nosotros, cuando nacemos, pues tenemos a lo mejor una propensión heredada a la tensión alta, al colesterol, si queréis a cáncer. Es decir, tenemos esas propensiones porque las hemos heredado, o otras al contrario, de menos probabilidad de tener colesterol o cualquier otra cosa. Pero que en función de la vida que llevemos, eso hará que la enfermedad aparezca o no. Y eso es así, ¿vale? Pues en esto ocurre igual. Si nosotros tenemos una calidad de los axones, pero en función de cómo llevemos esos, digamos, nuestra vida o la vida de los niños, eso va a variar. No entro más en ello, pero bueno, dejo los interrogantes. Otro de los grandes interrogantes donde van los estudios son el tema de ¿existe o va a existir la píldora de la inteligencia? Yo he visto anuncios que dicen, no, está con esta píldora, se la toma usted y verá cómo de ahora en adelante piensa más. A ver, sí que es cierto que hay varias líneas de investigación muy importantes, como los cambios nutricionales y la capacidad cerebral, la alimentación y la síntesis de los neurotransmisores, es decir, pasa, que no voy a entrar en ello, pero sí que es cierto, sí que es cierto que hay bastantes estudios que se está comprobando que con determinados complementos, ojo, pero no vale, es decir, no nos vamos a tomar una píldora y ya, sino que lo que sí se está viendo es que para un determinado perfil de una persona o de un niño, sí se puede hacer un estudio, digamos, y mejorar, si lo necesita, pues con determinados complementos alimenticios, pero eso no se puede hacer a la ligera, es decir, no existe la píldora, ¿vale? Y, por ejemplo, hay un estudio muy interesante sobre niños americanos que se les hizo durante 4 años un tratamiento con niacina, tiamina, leucamina y hierro, y evidentemente se comprobó que, medido con la escala de Gosler, había subido 18 puntos en capacidad. Es decir, eso está ahí. Y un estudio que a mí me parece muy interesante, y no voy a entrar más en ello, pero es un estudio español, y yo quiero hacer ver que realmente somos diferentes, pero en lo bueno, como yo digo. Es un estudio que se ha hecho Mara Grissen y Juan de la Torre, que son profesores del Centro de Estudios Genómicos de Barcelona, y han hecho un estudio con un nuevo producto que se llama, a ver si lo sé leer bien, FONT epigalocatequina, ¿vale? Es un medicamento que está hecho a base de té verde, pero os aseguro que a mí me dijo Mara, cuando yo lo vi decía, vamos a tomar té verde, me dijo, no, esto es una síntesis de muchísimo, dices, tendrías que tomarte miles de litros para que eso realmente te sirva. Pero lo han comprobado en ratones, y ahora están haciendo una experiencia con personas con discapacidad y realmente se ha comprobado que mejoran. Por lo tanto, ahí hay un campo en el que, bueno, pues posiblemente, estoy diciendo que son interrogantes de futuro. Bien, no voy a seguir más porque de esto hay también ahora mucho tema también de tema, digamos, tecnológico, de implantación de chips cerebrales que ahora se usan en medicina, precisamente para enfermedades como que supongan pues, algo, digamos, de alteración neurológica, como la epilepsia, pero además eso estaría entre la realidad y la ciencia ficción, que realmente está a la vuelta de la esquina, pero está, ¿vale? Y por último, bueno, pues una idea más en este sentido, que es la pregunta de
vamos siendo cada vez más inteligentes. Dentro de unos años todos seríamos superdotados. Bien, supongo que conocéis la idea del efecto Flynn. Yo voy a ser crítica. El efecto Flynn, ya sabéis que es un sociólogo australiano, neozelandés, que ha hecho una serie de estudios y ha comprobado cómo la capacidad media de los países aumenta. Es decir, aumentar 3 puntos, por ejemplo, cada 10 años en Estados Unidos, es decir, que cada vez siendo más inteligentes. Entonces, digamos que bueno, pues la idea que se extendió es que bueno, pues todos vamos a ser genios, a este paso. Pero bueno, ahí hay ya incertidumbres y certezas que hay que matizar. Pero por un lado, sí que hay que tener en cuenta que el efecto Flynn se ha interpretado o se ha puesto en marcha con bastante frivolidad. Es decir, se ha extendido mucho, pero no nos hemos dado cuenta que al rebaremar las pruebas, tanto para digamos, clasificar posibles personas con alta capacidad como para personas que tengan que tener, digamos, asistenciales, ¿vale? O que al contrario tengan que estar en una escuela ordinaria, eso se ha hecho en Estados Unidos, pues realmente el coger la idea del efecto Flynn tan alegremente, pues realmente está dando algunos problemas. Pero además hay una cosa más, es que se está comprobando que ese efecto Flynn, que parecía que era ya, digamos, ya irremediable, pues se está aplanando. Es decir, que en los países, en la medida en que hay un desarrollo socioeconómico, la curva sube mucho, pero luego ya la curva se está aplanando. Porque estos son los datos europeos, ¿vale? Y se ve como ya a partir de 2004, pues parece que la curva no está. Entonces sí que es cierto que ha habido una mejora, un cambio, pero bueno, no es tan claro eso de que todos vamos a ser más inteligentes, ¿vale? Esto es una curva de un estudio muy bueno que se ha hecho hace muy poco, el año pasado, en que se ve cómo va subiendo. Fijaros, la de los puntitos es la curva, por la línea, de los países en desarrollo, es decir, que la inteligencia va subiendo mucho. Y sin embargo, en los países desarrollados ya digamos que la línea ya no es tan, digamos, tan picuda, por decirlo así, ¿no? Entonces parece que se está uniendo. Por lo tanto, la idea esa de que todos vamos a ser más inteligentes, puede que sí, está ahí. Pero bueno, son los interrogantes que ahora mismo están ahí, y que yo los dejo simplemente como ahí están. Bien. Y ahora ya nos preguntaremos, vale, ¿y ahora qué? Todo eso está muy bien, pero ¿yo qué hago mi hora? ¿Vale? Entonces, digamos que hay algo más de todos estos estudios que realmente es muy importante. De cualquiera de ellos nos dicen cuál es el producto de la inteligencia, pero quizá no nos dicen cómo funciona la inteligencia, es decir, cómo es el motor, porque el motor es lo que nos interesa, porque si el motor no le vemos por dentro, pues sí, sabemos que el coche va deprisa o va despacio, pero realmente lo que nos interesa es ver el motor. Y eso nos lo va a decir, digamos, los estudios del procesamiento de la información. Es decir, realmente lo que nosotros tenemos que, contado así, también muy rápido, para que tengáis una idea y veáis algún ejemplo, es decir, lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son las partes más importantes de ese motor. Realmente el motor de la inteligencia, cualquiera de ellas, la emocional, las actitudes, las múltiples, todas tienen un sistema de funcionamiento. ¿Y cuál es ese sistema? Pues contado muy brevemente es esto. Pensar, esto es inteligencia, esto es pensar, esto es aprender. Ahora pensad, vosotros mismos pensad qué estáis haciendo en este momento. Pues en primer lugar, espero que estéis motivados. Creo que sí, porque estar aquí a estas horas de sábado ya es motivación. En segundo lugar, y todos los aspectos que, digamos, en un desplegable veríamos que son componentes de la motivación y que ahora no los podemos ver, pero estaría ahí. En segundo lugar, tendríamos la atención. Estáis atentos, porque queréis enteraros de lo que yo estoy diciendo, sea mejor, o sea peor, pues estáis. Entonces, digamos que tenemos otro desplegable de los tipos de atención, la atención lábil, la atención dispersa, la atención concentrada. Bueno, ahí tenemos una segunda parte, pero ese sería lo que se llama técnicamente el pensamiento disposicional. Si eso no funciona, el resto no va bien. Después tenemos lo que llamamos el pensamiento analítico. Ahí están los procesos de adquisición, comprensión y retención. Es decir, vosotros ahora mismo estáis intentando entender lo que yo digo. Espero que si lo entendáis, pero si no, por lo menos estáis intentando adquirir ese conocimiento y lo estáis intentando recordar.
Decir, bueno, pues esto me suena o lo estáis intentando elaborar con lo que ya sabéis, es decir, estáis haciendo una transformación del conocimiento que es lo que llamaríamos el pensamiento analítico, que también habla de Steinberg, ¿vale? Y luego tenemos el pensamiento aplicado, es decir, hay una cosa que yo siempre digo a mis alumnos y es que lo que no se transfiere no se aprende. Como vosotros no penséis que esto os va a servir para algo pasado mañana, cuando os hagáis por esa puerta se olvida. ¿Por qué? Porque ese es realmente la transferencia, es lo que, digamos, ancla el conocimiento. Entonces, y uno de los problemas que tenemos los profesores es que a veces no les ayudamos a transferir a los alumnos, que no les enseñamos a ir más allá de lo que estamos dando, y por lo tanto nuestra enseñanza falla. Pues entonces, esa sería la transferencia, la financiación y, por supuesto, la creatividad. La creatividad se basa, como muy bien se ha dicho aquí en varias ocasiones, en unos conocimientos a partir de los cuales nosotros vamos más allá y los organizamos y los vemos y hacemos más cosas diferentes. Pues eso sería la creatividad. Y por último tendríamos el pensamiento directivo, que sería el conocimiento de mi propio conocimiento. Es decir, el saber, yo les digo a los niños que es un trabalengua, lo que yo sé que sé. Es decir, lo que yo sé que sé es la metacognición. Y cuando yo sé lo que sé, realmente voy mucho más allá del conocimiento. Entonces, esto es como realmente, además, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve además porque debajo de cada uno de esos elementos, yo diría que hay un desplegable en donde podríamos ver los tipos de atención, todas las características de la memoria, los tipos de generalización, por supuesto, toda la creatividad, pero todo eso nos da como un mapa mental de por dónde tiene que ir el conocimiento y en algún caso de dónde se falla o de dónde se es mejor. Entonces, digamos que esto es amplio, pero porque veáis que esto es muy fácil, entre comillas, llevarlo al aula, nosotros trabajamos con un modelo que se llama CAI. Modelo CAI quiere decir constructivo, autorregulado, interactivo y tecnológico. Es un modelo constructivo porque se basa en la construcción del pensamiento y en el desarrollo de la inteligencia tal cual. Es un modelo autorregulado porque realmente lo que pretendemos es que el alumno aprenda y desarrolle esos procesos con el contenido que sea. Puede ser académico o no, pero es el alumno el que aprende, no yo el que enseño, ¿vale? Yo me acuerdo que Ruben Foster, que antes las compañeras que estaban aquí han hablado del programa, he visto que ponían una imagen del PEI, del programa de Foster. Pues yo me acuerdo que realmente una de las cosas que cuando yo trabajé en tiempos con Foster, con su programa de mejora de la inteligencia, él siempre decía, él hablaba del puenteo. Y el puenteo decía que los docentes teníamos que ser el puente por el que pasara el conocimiento a la cabeza del niño, ¿vale? Pero ¿qué será nuestro papel? Pues por eso la idea es que sea autorregulado. Por supuesto que sea interactivo porque va, digamos, a interactuar aspectos cognitivos y aspectos emocionales, es decir, porque vamos a trabajar todos los aspectos realmente de la inteligencia del niño. Y por último, desde luego tiene que ser tecnológico. Estamos en el siglo XXI y hay que emplear todos los instrumentos que realmente necesitamos y tenemos a nuestra disposición. Yo no sé si el libro va a desaparecer, pero desde luego que el libro de texto tiene que ser diferente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ayer decía Javier Turón. Tenemos que ser de otra forma. Yo me acuerdo de un alumno que me decía un día, me acuerdo que iba a la clase, era un chaval que teníamos en el programa Estrella. Y le digo, ¿te vas a clase? Dice, sí, me voy al túnel del tiempo. Digo, ¿y eso? ¿Qué vas a hacer? Dice, sí. Dice, ¿por qué entro ahí? No sé si estoy en este siglo o en el siglo XVII, porque el profesor hace lo mismo. Es verdad. O sea, tenemos que realmente utilizar la tecnología, pero no la tecnología como una especie de almacén, sino realmente como parte de la construcción del conocimiento. Esa es una de las grandes diferencias que a mí me parece muy importante y que creo que no se ha, digamos, no se ha cuajado realmente en la construcción. Pero bueno, no voy a entrar en eso ahora porque eso sería, como yo digo, otra conferencia. Simplemente vamos a pasar esto. Quiero que veáis alguna ideita para que, si queréis, lo intentéis poner en práctica. Por favor. Es que se afronta a veces porque también tenemos a veces el PowerPoint un poquito vago. Entonces, fijaros, nosotros lo que hacemos, evidentemente esto es mucho más amplio, pero tengáis una idea práctica, ¿vale? Nosotros a un niño no le podemos hablar en sí, sobre todo a los pequeños, de la sensibilización, de la planificación, de la elaboración, de la personalización y la relación. Pero sí le podemos plantear o bien ideas o bien preguntas para que él haga el trabajo de una forma en la que realmente vamos a ir armando esos procesos. Y vamos a ir viendo cómo lo hace. Además es un modelo que además permite profundizar según las características de cada niño. Es decir, que realmente
en la sensibilización de por qué me interesa el tema, podemos plantear preguntas de simplemente me interesa, por ejemplo, incluyendo aquí el modelo de Renzulli de los 3 niveles, de por qué me interesa el tema. Puede ser simplemente leer un libro, realmente puede ser hacer un análisis de literatura o puede ser realmente hacer una investigación, en cualquiera de las áreas. Pero, ¿qué es lo más importante? Que estamos formando un buen proceso de pensamiento. Y eso realmente es muy importante porque, sobre todo en los niños de alta capacidad, hay veces que alguno no está, digamos, equilibrado. Lo que nos enseñaba también es Steiner. Por lo tanto, digamos que esta es la idea. Vamos a pasar rápido. Que aquí ha bloqueado, esto está un poquito perezoso. Tenemos aquí al que hay veces que no. Bueno, ahora parece que no va. Bueno, aquí, bueno, esto sería. Nosotros todo este material con el que trabajamos todo es tecnológico. Yo no sé si eso se ha acordado, ya. Todo lo tenemos, además es más fácil porque lo compartimos. Con Google Drive compartimos trabajo, muchos profesores, gente que trabaja en altas capacidades, en enriquecimiento y nos viene estupendamente. Entonces, os he puesto ahí los procesos para que veáis cómo se hacen. Este es el modelo. Bueno, dentro tiene una serie de pasos que no voy a entrar ahora, pero simplemente quería que los vierais. Vale, estos serían ejemplos que se puede hacer de distintas materias. Se puede plantear, siempre planteamos lo mismo, siempre analizamos distintos elementos, pero estamos trabajando los procesos de pensamiento. ¿Vale? Bueno, esto sería de la mitología. ¿Vale? Y ahora, ahora me gustaría un poco cerrar todos estos conceptos de cosas. No, ahí no. Cerrar. Perdón un momento. Perdonad que tengo un enlace y me parece que no. Ahí. Ya. No. Ahora ya sí. Bien. Todas estas cosas, sobre todo las teorías que os he comentado, pues a mí me parece que hay que pensarlas desde el día a día, desde la vida de todos los días, ¿vale? Desde la vida de la familia, desde la vida de la escuela, desde cualquier ángulo. Por eso he cogido esta imagen que muy bien nos puede realmente pues, ayudar. Esas son las ideas que yo les llamo, cuando trabajo con los papás y con los niños, les llamo los caminos. Y realmente son los caminos que estos autores tan reconocidos y tan internacionales nos han planteado, son que yo los llevo pues al día a día. Y vamos a ver cuáles son esos caminos. El primer camino es el de la inteligencia emocional. ¿Vale? Es el camino de Daniel Goleman, pero yo no voy a hablarles de Daniel Goleman, yo les voy a hablar de los lados del camino. Los lados del camino suponen la observación, suponen la autorregulación, suponen una parte, es decir, no toda, pero sí de la inteligencia emocional. Realmente, ¿vale? Cuando nosotros, yo los he dividido en 5 días, ¿vale? Y yo os diría, que yo a veces lo hago, de que cada camino lo trabajo un día a la semana. Luego el sábado y el domingo descansamos, de caminar porque ya nos hemos cansado bastante, ¿vale? Pero cada día, si vosotros intentáis trabajar, enriquecer con vuestro día a día con los caminos, veréis cómo realmente tenéis otra visión de lo que puede ser la inteligencia. El primer camino, que son los lados del camino, porque vamos a entrar y tenemos que saber por dónde vamos. La idea es acostumbrar a los alumnos a fijarse en los detalles, en la observación, como la base de una buena mente, es decir, y además un control de la conducta y la impulsividad. Cuando nosotros tenemos buenos observadores, son ideas sencillas, pero cuando nosotros tenemos buenos observadores, realmente tenemos alumnos que están centrándose más en su propio conocimiento. Entonces, ese sería el primer camino. Y un ejemplo, a mí me gustaría, no sé si tenemos tiempo. Bueno, yo voy a traer una música incluso para oírla. A ver, si la podemos oír. ¿Quieres? Se nos va esto. Ahí. Tenemos aquí vamos a ver. Quería, mirad, esta mañana lo he hablado de Selena, pero no se ha hecho. No se oye. Bueno, no importa. Vamos a pensarlo de otra manera. Yo voy a traer una música, que no sé por qué no se puede oír, pero bueno, no pasa nada.
Si no, algo... Así, pero fijaros, una de las cosas que es muy fácil, es un ejercicio muy sencillo, es una música, cualquier elemento que tengamos, que observarlo con los 5 sentidos. Realmente eso nos relaja y además nos abre la mente a muchas cosas. Podemos observarlo desde la vista, desde el oído, desde el gusto, desde el olfato y desde el tacto. ¿Me haces un favor? Elige víctimas, perdonad. Y alguien que me diga cómo le ha sugerido, o sea, qué imagen le ha sugerido la música, la vista. ¿Qué imagen le ha sugerido la música? Bueno, la que estaba antes de la música, la que había con un parque, un camino y los árboles. ¿Y un color? Blanco. Blanco, vale, vale. A ver, otra persona que nos diga qué tipo de música, mira, ¿qué tipo de música es esta? ¿Cómo la calificaría? ¿El oído? ¿Qué tipo de música es esta? Música relajante. Por ejemplo. Vale, es decir, te ha sugerido relajación, sí. ¿No? Por ejemplo, otra sugiere otra cosa. Otra puede sugerir los números primos, pero vamos a dejarlo así. Vale. Otra persona que me diga si realmente cree o puede asociar algún olor con esta música. A ver, mira, aquí tenemos un voluntario. A ver, venga, qué bien. Bueno, a mí el olor que me ha dado es como me he imaginado andando sobre una bóveda de flores en primavera, porque la música me ha sonado como primavera. El olor que me ha dado es de la hierba y las flores en primavera y de la tierra húmeda. Muy bien, vale, estupendo. A ver, ¿un sabor? ¿Un sabor? ¿Un sabor? ¿Un sabor? Limón. Limón, muy bien. Vale, ¿y un tacto? ¿A qué tacto tiene esa música? Suave, perfecto. Bien. Se pueden hacer muchísimos ejercicios de observación, realmente son ejercicios que nos obligan a centrar la mente y a controlarnos. En cierta medida, yo digo, es la idea de Goldman. Hay un ejercicio más, hay varios, pero bueno, no puedo hacerlos. ¿Me vas a hacer un favor? Léelo. No, pasa. Vamos a hacerlo muy rápido. No, esto no, porque ya estamos enseñando el resultado. A ver, si lo va a leer Isabel, ¿vale? Porque lo que vamos a intentar es enseñarles a centrarse en los enunciados, enseñarles a leer bien. Entonces, lo va a leer Isabel y leerlos todos, porque después vamos a preguntar, ¿vale? ¿Cómo desapareció la casa? Solo haremos ese ejercicio, ¿vale? Venga. La casa que desapareció. En cierta ocasión, una empresa contrató a un detective para que fuera a investigar a una antigua casa de piedra alejada en el campo, donde, se decía, estaba escondido el dinero procedente de un robo. Tras conducir a lo largo de la carretera principal, tomó una estrecha carretera, pasó un lago, después un bosque. Finalmente llegó a la casa de piedra, que estaba rodeada de colinas. En su primer registro de la casa no encontró el dinero, pero continuó investigando. Cerca había una casa blanca en la que vivía el señor Fernández, que era propietario de otras casas similares en la vecindad. Como el señor Fernández quería quedarse con el dinero robado, ideó un plan para que el detective se fuera. Le invitó a pasar la noche con él en la casa nueva. El dormitorio del detective tenía solo una ventana pequeña, pero tenía una buena vista de la casa de piedra y el sol poniéndose detrás de ella.
Después de la cena con el señor Fernández, el detective sintió mucho sueño, así que se fue a la cama. Por la mañana, después de un profundo sueño, miró por la ventana y vio el sol saliendo, pero la casa de piedra no estaba. Corrió fuera y buscó por todas partes. La casa de piedra había desaparecido. Ni siquiera quedaban señales en el suelo. Completamente confundido, el detective decidió regresar a la ciudad. Cogió el coche y se puso en marcha, dejando atrás una fábrica. Entró en la autopista que llevaba a la ciudad. Aquí tenéis un mapa del lugar. Vale, a ver, ¿quién es el primero, la primera que quiere aventurar? Esto es del programa que también se han hablado antes del programa Aventura, de la aventura de aprender a pensar, pero son ejercicios de concentración, ¿vale? Y de autocontrol. A ver, ¿quién se anima a decir algo de cómo desapareció la casa? A ver. Me temo que ya hacemos trampa, que tú ya te la trampes. No, este no lo ha hecho en el curso. Este no lo he hecho, vaya hombre, que Bueno, lo voy a decir yo, que yo hablo mucho, que hable hoy. La niña no quiere decir. Venga, la niña no quiere decir. Venga, realmente esto es para, antes he dicho que era para secundaria, esto es para secundaria, esto es para primaria. Pero bueno, venga, a ver. La casa no desapareció, se quedó en el mismo sitio solamente que se quería quedar con el dinero robado. Al final le engañó y se metieron en la casa de piedra. Le metió en la casa de piedra, a ver, coméntelo yo si cómo lo ha explicado. Se metieron en la casa de piedra, por eso desapareció, porque como estaban allí, ya. Vale, muy bien, muy bien. Realmente no desapareció la casa, sino que le cambiaron. Además, hay unos datos, si os fijáis, que el sol salía y el sol se ponía viéndolo por la misma ventana. Eso era imposible, ¿vale? Es decir, que lo que hacemos es acostumbrarnos a observar bien las cosas. Vamos a pasar rápido, pasa, porque no podemos hacer nada. Pasa, porque no me puedo entretener. Bien, el segundo camino es el camino de Carl-Due, el camino del esfuerzo. Yo le llamo... he perdido. Vale. Es el camino del esfuerzo, ¿vale? El camino que yo llamo más difícil, ¿vale? En ese camino, lo que yo os recuerdo es a los padres y a los profesores, no tenemos temor o no debemos temer o tenemos que pedir, mejor dicho, que nuestros alumnos hagan cosas que amplíen sus capacidades. Hay que enseñarles a asumir el esfuerzo y los riesgos intelectuales. Es decir, eso es otro de los caminos, este es Carl-Due, es la actitud mental. Nosotros trabajamos con un guión del talento emprendedor, es decir, que esa actitud mental de esfuerzo realmente la trabajamos a través de un pequeño programa de talento emprendedor. Es decir, les intentamos plantear un reto y seguimos unas pautas del talento emprendedor que lo podéis encontrar en internet porque hay muchísimos modelos. Entonces seguimos uno de apoyar las ideas, complementar los conocimientos, aclarar sus dudas y analizar los resultados. Es un trabajo que hacemos muy bonito con ellos y intentamos precisamente que asuman esos riesgos con una actitud mental positiva de crecimiento. No tengo mucho tiempo, creo que me estoy pasando. Vale. El siguiente camino es el camino de Howard Gardner, el camino del mirador, el camino de ver las cosas y las personas desde distintas perspectivas. Al final hay una parte de las inteligencias múltiples. Realmente, digamos, antes. Realmente podemos verlo desde distintas perspectivas o desde todas las inteligencias, que serían, bueno, las dos alternativas. Voy a poner algún ejemplito, pero muy rápido. A ver, que levanten la mano las personas que vean aquí a una señora mayor, a una anciana. Vale. ¿Y los que la vean a una persona joven? Vale, muy bien, es cercano. Esto es una ilusión óptica en la que se pueden ver las dos cosas. ¿Pasa? Y aquí, ¿quién ve la cara de perfil? ¿Y de frente? Bien, vale, bueno. Simplemente... ¿Y qué veis aquí? Es más difícil. Hay una mancha verde. Una mancha verde. ¿Algo más?
no sé dónde. Ah, sí. Bien. Pasa, bien. Son distintas perspectivas y no, para. Esto es recordar las inteligencias múltiples. Se pueden trabajar perspectivas, esta era la perspectiva, digamos, de la psicología de la percepción, y esto sería el ejemplo clásico de las inteligencias múltiples frente a un perro, ¿vale? A ver, un ejemplo de cada inteligencia que se os ocurra respecto a un perro. A ver, inteligencia matemática. ¿Qué diríamos respecto al perro? Bien, tiene 4 patas, ¿qué más? Las orejas. Vale, el tamaño. Venga, dale. Me parece que va primero. Aquí, bueno, aquí la tenemos por otro orden. La lingüística. Esto sería para niños pequeños, ¿vale? Es un perro, la raza, el tipo de raza, el nombre, pues todos estos son parte de la lingüística. Luego el grande con las orejas pequeñas, ¿vale? Seguimos para que veáis la inteligencia intrapersonal, si te gusta o no te gusta. Luego interpersonal, recuerdas a otro perro. Tiene un latido muy fuerte, que sería la parte musical. Fíjate en su pelo, en sus patas, en sus ojos, sería el naturalista. Y luego se mueve rápidamente, sacude la cabeza, que sería parte de la espacialidad. Como veis, es facilísimo de hacer, pasa rápido. Voy un deprisa, porque sé que mi compañera está aquí que me está ya un poco poniendo los dedos. Ya, ¿vale? Esto pasa, lo rápido. ¿Vale? ¿Pasa? Bien, hay distintas perspectivas. Esta es una perspectiva matemática. Pasa. Esta es la historia del caracol. No me voy a entretener, pero la historia es la siguiente. ¿Vale? Había un caracol, pobrecito, que se cae al fondo de un pozo. El pozo tenía 4 metros y el caracol pues decide subir. Vamos a subir, vamos a bajar. Pero claro, se cansa. Entonces cada día sube 2 metros, pero por la noche se duerme y baja. La pregunta es, ¿cuántos días tarda el caracol en salir? Si lo hacéis matemáticamente no sale, si lo hacéis visualmente sí sale. Bueno, dale. ¿Vale? El primer día sube 1 metro, ¿sí o no? Sí. El segundo día sube 1 metro, ¿sí o no? Sí. Y el tercer día sube 2 metros, por lo tanto, ya está fuera. Si pensamos en números, hacemos 4, pero si pensamos desde otra perspectiva, sería el 3. Vale. Llegar a una encrucijada. Aquí tenemos a Stenberg. Stenberg, una de las cosas que nos... No, pasa antes, ¿vale? Pasa antes. Stenberg, una de las cosas que trabaja, era precisamente el sentido práctico, el organizar, el planificar, el decidir. Es lo que yo llamo el camino de llegar a una encrucijada. Ese recordarlo, es la encrucijada, además los niños lo recuerdan muy bien. ¿Vale? Entonces, en este caso también tratamos y trabajamos pues, precisamente lo importante del problema, cómo organizar, cómo priorizar. Pasa, voy muy deprisa, pasa. Bueno, estos serían algunos ejemplos que no voy a hacer porque ya me he pasado totalmente del tiempo, lo siento muchísimo, de establecer prioridades. Por ejemplo, esto lo podéis hacer mañana, ¿vale? Un amigo nos pide, bueno, mañana no, que es domingo. Un amigo nos pide el ordenador, ¿vale? ¿Cuáles serían las variables que tendríamos en cuenta para dejar un ordenador? Entonces, primero, los alumnos pueden generar las ideas y en segundo lugar tienen que priorizarlas, con lo cual estamos ayudándoles a hacerlo. Hay muchísimos ejercicios diferentes, pero estaríamos en la encrucijada, en la idea de la inteligencia práctica de la organización de Stenberg. Pasa. Y luego ya llegamos a Ken Robinson, el camino diferente. Es decir, cómo nosotros podemos ver cuál es el elemento de ese chico, ¿vale? Desde luego en todo lo que hemos estado diciendo está ahí, pero quizá aquí sería el punto más importante. Bueno, pues lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es intentar ser realistas, intentar ver sin falsas expectativas y sin falsos condicionamientos realmente cuáles son las posibilidades de nuestros alumnos. Intentar ver
por decirlo así, todo lo bueno y lo malo que tiene. Y decir, bueno, de aquí realmente se pueden sacar muchísimas, digamos, beneficios y posibilidades en cada persona. Entonces hay un trabajo muy bonito para los padres y los profesores de ser inhibidores o ser estimulantes. Voy a ir muy rápido, pasa. Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos y trabajamos y hacemos muchos ejemplos de cómo, cuando es un padre autoritario y no lo es. Yo esta mañana, sin querer, veía a Elena y recordaba a la madre de Ainhoa, cuando ella hablaba. La madre de Ainhoa es una mujer, como ella comentaba, muy autoritaria, y está diciendo, Ainhoa, tienes que hacer. Así realmente no se deja salir realmente el potencial que tiene esa niña. En fin, no debo poner los ejemplos, pero realmente se trabajaría así, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que intentar no ser ni padres ni profesores inhibidores, sino ser padres y profesores estimulantes que realmente intentemos buscar cuáles son las capacidades de cada niño, aparezcan pronto o aparezcan tarde. Os voy a contar un ejemplo, pero lo voy a dejar porque realmente creo que el tiempo pasa, que tengo ahí es un enlace. Al cielo de los enlaces no está funcionando. A ver, perdonad. Tenemos un... Mirad, no sale la imagen que yo tenía preparada, pero ya está. Mirad, lo cuento y ya está. Yo, como antes se decía, yo he trabajado con Feuerstein. Y Feuerstein era un hombre que una de las cosas que siempre nos decía era que cuando más se aprende es cuando se enseña. Y es verdad, porque tú tomas conocimiento, tomas realmente conocimiento de lo que realmente estás haciendo y realmente es cuando más se aprende. Entonces, el mensaje que yo os quiero dejar, que va a ser sin imágenes, pero es igual, vamos a utilizar nuestra imaginación y centrarnos en ello. La imagen que yo os quiero dejar es la siguiente. Si vosotros enseñáis a ser inteligentes, es decir, vosotros estáis aprendiendo a ser inteligentes. Por lo tanto, el que enseña a ser inteligente se vuelve más inteligente. Por lo tanto, en vuestro caso, el efecto Flight sería real y todos seríais, a partir de mañana, más inteligentes. Así que eso es lo que espero. Muchas gracias.